una semana más a Prólogos, este espacio dedicado a las novedades editoriales en español, en Ver Gran Canaria Televisión. Como siempre, durante esta semana vamos a tener un recuerdo para los palmeros que siguen sumidos en esta tragedia del volcán, y desde aquí, desde Gran Canaria, y desde Ver Gran Canaria Televisión, les mandamos nuevamente nuestro afecto y nuestro apoyo y, en fin, un emocionado abrazo fraternal. Tenemos con nosotros hoy a Juan Antonio Rodríguez Ramírez, que nos va a presentar su obra Tierra de Esperanza, una obra sobre la Irlanda del siglo XIX, y vamos a charlar ya con Juan Antonio, que nos espera al otro lado del hilo, del cable de Internet. Juan Antonio, Buenas tardes, bienvenido a David. Prólogo. Bienvenidos a tu casa, lo que Vaya, es tu programa, mucho- y, en fin, un placer tenerte con nosotros. La verdad que es un placer tenerte con nosotros desde Mallorca, ¿verdad? Que estás hoy, me parece, ¿no? el placer es mutuo. Buenas tardes, David, efectivamente. Desde Mallorca y casi casi como el juego de la oca, ¿no? De isla en isla y tiro porque me toca, dicen, ¿no? Sí, sí. La verdad es que es un placer para mí atender la llamada de Prólogos, atender la llamada de Gran Canaria Televisión. Un lujo. Bueno, Juan Antonio, eres licenciado en Historia, trabajas, tus ocupaciones profesionales son distintas, pero tienes el gusanillo de escribir. Ya escribiste una novela que se llamaba In Nomine Dei, que fue tu primera, ¿no? Tu primera novela, y ahora vuelves otra vez al escenario de la novela histórica. Cuéntanos un poquito de dónde surgió esa pasión tuya por la escritura. Bueno, deberíamos remontarnos a años atrás, cuando antes de dedicarme a escribir, me dedicaba a los micrófonos, me dedicaba a algo similar a lo que estás haciendo tú, solo que no con una cámara delante, sino con micrófonos, ¿no? Lo mío era la radio y ahí estuve trabajando en cadenas como la SER, la COPE y cadenas musicales como M80 o Cadena 100 y me dedicaba pues a hacer crítica musical. Aquello duró una serie de años, me encantó, era un trabajo precioso, pero tuve que dejarlo para dedicarme plenamente al trabajo de comercial, en el que sigo desempeñando mi labor a diario, pero me di cuenta de que echaba terriblemente de menos seguir comunicando, seguir creando y seguir poniéndome en contacto bueno, en aquel momento eran con oyentes y desde hace una serie de años es con lectores. ¿Cómo nació mi pasión? Pues nació a raíz de esa necesidad, ¿no? De seguir creando y de seguir poniéndome en contacto, en este caso, con los lectores. Y cuéntanos un poco, Juan Antonio, cómo nació ya lo que es el génesis o la génesis de tu novela Tierra de Esperanza. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, Tierra de Esperanza, ahora debemos remontarnos incluso más atrás todavía, más años atrás. Uno ya tiene sus años. Sí. Y aquí lo que sucedió es que cuando era un impresionable adolescente, eh, al entrar en un bar de música irlandesa, un bar de cervezas de importación de aquí, de Palma de Mallorca, me enamoré perdidamente de una canción. Entonces yo no sabía nada de inglés, sigo sin saber mucho, pero con los años algo aprendes y no tardé en descubrir que las 5 estrofas que componían aquella canción realmente eran las 5 estrofas, se correspondían con 5 cartas, ¿no? Porque el encabezamiento precisamente comenzaba de esa manera, con una población, una fecha, y se deducía fácilmente que aquello era una carta. Buscando e investigando descubrí que aquellas cartas resultaba que eran reales y a la que pude realmente descubrir qué es lo que se escondía detrás de aquellas cartas fue cuando hallé una historia estremecedora, sobrecogedora, y de ahí un poco la idea de escribir sobre aquellas cartas, sobre la historia que se escondía detrás de aquellas cartas. Y en definitiva nació así esta especie de carta de amor a Irlanda y a todo lo que hay en esa maravillosa isla Esmeralda, ¿no? Como llaman. Es, son muchos los tonos de verde que podemos encontrar en la isla. Los propios irlandeses dicen que además de tonos de verde hay tonos de grises. Bueno, es una isla fabulosa que invito a conocer y fue la isla de la que me enamoré, de su cultura, de sus gentes, de su tradición, de su música y particularmente de aquella canción que fue el origen realmente de Tierra de Esperanza. ¿Cuál es la ambientación? Porque claro, dentro de
rica historia, ¿no? Y larga historia de Erin, ¿no? De la verde Erin de Irlanda. ¿Cuál es el momento histórico la ambientación que fuiste a elegir para novelar este relato, ¿no? Bueno, volvemos a trasladarnos a esas cartas. Aquellas 20 cartas que nos han llegado hoy día, que son reales, realmente lo que cuentan es la historia de qué sufrió la historia reciente de Irlanda, qué sufrió Irlanda. Las cartas la protagoniza la familia, una familia real, la familia Hunt, pero de alguna manera viene a relatar la triste, lamentable y dramática historia que conoció Irlanda a mediados del siglo XIX. Lo que sucedió en 1845 fue que un hongo, el Phytophthora infestans, llegó desde la costa este sudamericana a través de Nueva York, atravesó el Atlántico y arribó a las costas europeas. Aquel hongo, tristemente, lo que hizo fue arruinar la práctica totalidad de la cosecha de patata. ¿De qué manera afectó aquello a Irlanda? Bueno, Irlanda era, a diferencia del resto de países europeos, era el único país que verdaderamente vivía al 100% de la cosecha de patata. Si un hongo arruinaba prácticamente el único sustento que tenía el pueblo irlandés, aquello era fácil deducir que se iba a traducir en una inmensa mortandad y en una situación dramática y sobrecogedora. De hecho, desde el año 1845, que fue cuando llegó la roya de la patata, aquel hongo, hasta el año 1850, es decir, en solo 5 años, de 8 millones de habitantes con los que contaba Irlanda, 2 millones de personas fallecieron de forma directa por inanición o por las enfermedades derivadas de la desnutrición. 2 millones de los 8 millones, es una barbaridad, pero es que otros 2 millones emigraron a las costas norteamericanas, a Estados Unidos, particularmente Nueva York, y también Canadá. Esa es la historia, esa es la ambientación a la que nos trasladan aquellas 20 cartas, a la que nos traslada la novela que he dedicado, esa carta de amor que vuelvo a decir, que he dedicado a Irlanda. Esa es la ambientación. Eh, Juan Antonio, dentro de la tradición irlandesa, ¿no? De alguna manera se culpa, ¿no? de esta dramática del hambre este brutal, ¿no? Y terrible de finales del 19. De alguna manera se culpa o se dice que los ingleses, los británicos, Irlanda en aquel momento formaba parte de Gran Bretaña, pero claro, un régimen prácticamente colonial, ¿no? Que luego hablaremos a través de los protagonistas, pero de alguna manera culpan ya no solo lo que fue, digamos, la enfermedad de la patata, ¿no? de la papa, como decimos aquí, pero sino además de una serie de medidas políticas, una serie en fin, de regulaciones con respecto a los irlandeses, la ley de granos, etcétera, etcétera. Todo esto se juntó para dar esta situación tan dramática, ¿no? ¿Cómo lo ves tú Sí, o cómo se efectivamente. refleja en la novela? Se refleja claramente, de una forma diáfana. Tú has dicho la palabra clave. Inglaterra, en pleno siglo XIX, estaba en plena expansión colonial. Siempre se ha dicho que Irlanda fue la primera colonia británica, la primera colonia. Luego llegaron las colonias ubicadas en el continente africano, en el lejano oriente, en el próximo oriente. Pero la primera de esas colonias, y se remontaba a siglos, bastantes siglos atrás del siglo XIX, aún siglos atrás, fue Irlanda. Irlanda fue ciertamente, vamos a decir primero que Irlanda dependía política, administrativa y económicamente de la administración y de la corona británica. Y realmente se culpa a Inglaterra porque era previsible que iba a suceder con la llegada de aquel hongo, era previsible que iba a suceder que se iba a dar una situación de hambruna y que podía desembocar en un auténtico drama. Inglaterra, la clase política, era consciente de que aquello iba a llegar, fue consciente cuando llegó y en ningún momento perdieron de vista que el drama se estaba cebando con la población irlandesa. Y sin embargo, no hicieron prácticamente nada. Para ellos, la política que adoptaron fue la que en francés llaman laissez-faire, ¿no? el dejar hacer. Y es porque para ellos el irlandés era un personaje bruto, vago, alguien al quien no debían darle
la pesca, sino darle una caña para que aprendiera a pescar. Pero es que no le dieron ni la caña. Entonces, Irlanda languideció de hambre. Hay que reconocer también que el irlandés, siempre sin ánimo de polemizar, pero las cosas como son, el irlandés siempre ha sido gentes muy orgullosas, y todo eso además desembocaría en el orgullo republicano irlandés que a lo largo del resto del siglo XIX y hasta las últimas décadas del siglo XX desembocó en nuevos dramas, ¿no? El ejército republicano irlandés, etcétera, etcétera. Entonces, ¿fue culpable Inglaterra? Sí, fue culpable. Vuelvo a decir, sin ánimo de polemizar, pero es que hoy día no hay ningún libro de historia, en los anales de historia se recoge claramente que fue una consecuencia, una triste consecuencia de una mala gestión, una mala política y un dejar hacer que el gobierno británico fue, en todo caso, fue siempre eso, fue un dejar hacer. Y la Lo dejaron de historia, la mano, Juan totalmente. Antonio, se va narrando lo que fue la historia de aquel hambre brutal, ¿no?, y terrible que pasó el pueblo irlandés a través de las vicisitudes, ¿no?, de la familia Hunt, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas? Porque a mí me llamó mucho la atención que el padre de la familia, el pater familias de alguna manera, no puede escribir él, ¿no? Y tiene que recurrir a Pat McNamara, que es el maestro, ¿no?, del pueblo. Eso es muy español también, es decir, ese analfabetismo del siglo XIX, principio, bueno, finales del siglo XIX, pero también hasta el siglo XX, ¿no? ¿Cómo es Bueno, ese retrato familiar que hiciste? Bueno, permíteme antes de nada que diga que es un retrato de lo más tierno Sí, y sí. que podría reflejar, como refleja a lo que era el modus vivendi de la Irlanda rural, campestre y analfabeta de aquellos años de mediados del siglo XIX, pero perfectamente podría retratar a la España de entonces o incluso la España de 100 años después. Gran parte de la España, hoy ya quizás no tanto, pero hasta no hace mucho España eminentemente era rural, ¿no? Bueno, en el siglo XIX efectivamente se daba una situación de analfabetismo que dominaba el 90% o más de la población. En esa definición entraría Brian Hunt, que es el pater familias, ¿no? El padre de familia, pero no por eso es el personaje principal. Los personajes principales de la novela de Tierra Esperanza son dos hermanos, hijos, los dos hijos mayores de la prole Hunt, de los 8 hijos, los dos mayores, que son Michael y John. Uno de ellos, puesto que se da esa situación de hambruna, decide emigrar a Estados Unidos con la promesa de no solamente volver algún día, sino también de trabajar y desde allí, desde Estados Unidos, además emplearse en ese nuevo invento del que todo el mundo habla, que es el ferrocarril. Pues una vez que estuviera trabajando en ese nuevo invento, en el que solo trabajan alemanes, chinos e indeseables, dicen en la novela, la idea es desde allí enviar dinero a su familia y a los irlandeses que están languideciendo. Este es el papel de John Hunt. Su hermano Michael emigra años después en una situación diferente y ambos terminarán encontrándose o reencontrándose en Estados Unidos. Luego hablamos de Michael, Yo ¿no? creo que... No, digo que luego hablamos de Sí, Michael porque Michael, se mete en Michael líos políticos, ¿no? se mete Juan en líos Antonio, políticos. Sí. no, te iba a decir que refleja un poco el mundo de la inmigración, ¿no? Y me recordaba mucho las inmigraciones las inmigraciones en este caso de los canarios, por ejemplo, cuando iban a Cuba o iban sí, fundamentalmente a Cuba, ¿no? También a Puerto Rico, que se iban en barquillas y llegaban, ¿no? Era ese mundo, ¿no? Entonces ahí se establece ese paralelismo entre el pueblo irlandés y el pueblo español, ¿no? Que son además católicos muy parecidos en muchos aspectos, ¿no? Efectivamente es una novela que de alguna manera es un alegato contra las malas condiciones de la inmigración también, ¿no? Cierto. De hecho, siempre he dicho que es una novela que, aunque nos habla de mediados del siglo XIX, es una novela que está de plena actualidad, porque toca un tema tan triste y lamentable como es la desesperación de la inmigración, la trata de seres humanos. Bueno, hoy España es ya la principal puerta de entrada de inmigración irregular en Europa, ¿no? Como entonces era Nueva York de cara al resto de los Estados Unidos. Con lo cual, el tema que se trata en la novela, que se denuncia en la novela, esa
esa trata de seres humanos, esa inmigración ilegal, esas condiciones inhumanas y lamentables con las que viajaban. Entonces, o lo que hoy son los cayucos, los barcos patera, que lamentablemente estamos soportando todo el litoral español, pero fundamentalmente Canarias. Sí, Antiguamente, hace 150 años, eran los barcos ataúd. Yo creo que el nombre ya lo decía todo, ¿no? sí. Los coffin ship. Y eran barcos en los que el manifiesto de carga anunciaba que a lo mejor habían 150 pasajeros, pero en su recorrido por otros puertos irlandeses hasta llegar a Liverpool y desde Liverpool eh, de, eh, partir hacia puerto neoyorquino, cuando salía ese barco que originalmente tenía 150 pasajeros, desde Liverpool salía con 350, 200 Ujú. pasajeros más de lo que anunciaba el manifiesto de carga. ¿Dónde está el problema? El problema es que la comida y la bebida que había a bordo era conforme al manifiesto de carga, no conforme al número de pasajeros final. ¿Dónde desembocaba esto? Desembocaba en una situación primero, de incomodidad absoluta, porque en la cubierta de un barco de dimensiones muy reducidas, ahí estaban hacinados, ¿no? Hacinados en la cubierta superior, hacinados en la bodega, hacinados en diferentes camarotes, incluso hasta los de segunda clase también estaban hacinados. Solamente los de primera clase, y eso eran apenas 10 o 15 personas, vivían con cierto confort durante travesías que no eran nunca inferiores a 6 semanas. De 6 a 8 semanas, con tormentas, con calma chicha, con todos los tristes sucesos que hacían que aquella travesía fuera una auténtica pesadilla. Entonces, eso es Sí, algo que se denuncia en la novela. claro, claro, claro. Sí, además, bueno, incluso se llegó a hablar, si no recuerdo mal y no estoy equivocado, de cierto, de trata, de esclavismo entre incluso con los irlandeses, que fueron llevados incluso como esclavos, ¿no? Algunos para trabajar o bien entrar al servicio de familias, o incluso para trabajar en tierras y en los campos, ¿no? No sé si ese dato al Mm. final es verídico, porque yo lo he visto en muchas fuentes, ¿no? Que había los irlandeses entraban también dentro de lo que era la esclavitud, como entraban antiguamente por los negros, ¿no? En el siglo XIX. Sí, hay una diferencia respecto a lo que sucedía en la parte sur del continente americano. Lo que sucedía en el norte es diferente porque piensa que incluso desembocó en la guerra de secesión. Los estados del norte que querían abolir la esclavitud. Entonces, quizás el irlandés no se encontraba con una situación de esclavitud cuando llegaban a aquellas tierras, pero sí de semi-esclavitud. Quiero decir, cuando llegaban a Nueva York, automáticamente, por ejemplo, eran alistados para el ejército de la Unión. Recordemos que tan solo años después, ya en los primeros años de la década de los años 60 del siglo XIX, estallaba la guerra de secesión, ¿no? Los unionistas, el norte, contra los confederados, el sur. Los irlandeses, en su mayor parte, eran alistados obligadamente en el ejército unionista. Algunos, escapándose de eso, terminaban desembocando en el ejército sureño. Situaciones de esclavitud quizás no tanto, desde luego los que arribaban a Canadá tampoco, pero sí es verdad que se veían trabajando en aquellos trabajos que nadie deseaba, el ferrocarril, insisto, estaba muy mal visto trabajar en el ferrocarril, trabajar de porteadores, trabajar en fin, todos los trabajos de puerto, de tabernas, piensa que también estamos hablando del Nueva York, un Nueva York peligroso, el Nueva York emergente, de aquellos barrios donde empezaban a organizarse las primeras bandas armadas, ¿no? Five Points, el Bowery, ahí es donde desembocaban los irlandeses, que eran Sí, poco menos que indeseables y desde luego rechazados por la propia población norteamericana, que en las puertas de los establecimientos anunciaban abstenerse entrar irlandeses o no contratamos mano de obra irlandesa. sí, sí, Aún además. así, la situación que se encontraban en Estados Unidos era óptima, era deseable frente a la situación que dejaban atrás en Irlanda. Claro Imagínate. que eso lo refleja, hay una película que lo refleja que se llama Gaster de Nueva York, que no sé si la has Sí, podido llegar a ver, que es Leonardo DiCaprio, me parece el maravilloso. protagonista, que habla de cómo se conforma la primera mafia, ¿no? Antes de la italiana, la judía y la irlandesa. Es decir, fueron los que llegaban a la isla de Ellis, que por cierto es una maravilla cuando llegas allí, porque se ven todas, tienen un museo de toda la inmigración, las maletas. La verdad que es conmovedor, es muy conmovedor como tu obra, porque realmente es una obra conmovedora, sobre todo a la madre, como la relación entre todos los miembros, ¿no? Eh, pero,
pero lo que te decía, ¿no? Que en fin, también habla de la lucha de clases, ¿no? De la opresión a través, sobre todo de Michael Hunt, ¿no? Y de Dennis Mahon, que es digamos, el terrateniente británico que hay en la comarca, ¿no? Sí, aquí me vas a permitir que continúe la conversación, pero en cierto momento tengo que acallar un poco porque me entran ganas de contar y no quiero desvelar de más. Hacer Pero sí es spoiler, verdad como... que hacer spoiler, como dice mi hija pequeña, papá, ojo con hacer spoiler. Sí, sí. Bueno, no podemos hacer spoiler, pero No, sí no. es cierto que se ve envuelto en la trama la relación entre un gran inglés, un lord inglés, en este caso el mayor Dennis Mahon, Dennis que es Mahon. un personaje real, además, y el papel de Michael Hunt, que también es un personaje real. Sí es verdad que en la realidad no se conocieron, eso es algo que ya puedo desvelar tranquilamente y que queda claro en Notas de Autor, que es el capítulo que siempre me gusta poner al final de la novela y que invito a los lectores a que no dejen de leerlo, porque con eso terminarán comprendiendo gran parte de la trama. Pero aunque no se llegaron a conocer en la realidad en la novela, sí que he intentado que se conozcan y bien, y que se conozcan muy bien. Es huyendo de cierta situación por la que Michael Hunt desemboca en Estados Unidos, un Estados Unidos donde además se están reflejando, se están sucediendo dos panoramas muy diferenciados de la Irlanda lluviosa, hambrienta y gris que dejaban los hermanos Hunt y los 2 millones de irlandeses que arribaron a Nueva York y que dejaban atrás, ¿no? Lejos de esa Irlanda rural, lluviosa y verde, desembocaban en, por un lado, como hemos dicho, el Nueva York peligroso de los barrios nacientes, las primeras bandas armadas, el sindicalismo o la Sí. corrupción de partidos políticos como Tammany Hall, o la tercera escena que se plantea en Tierra de Esperanza, que es justo el otro lado, la otra cara de la moneda de la primera de las situaciones. Es decir, por un lado hablamos de la Irlanda lluviosa y verde y el tercer escenario es la California árida, desértica, que aparece citada con motivo de la fiebre del oro. La fiebre del oro comenzaba en 1848 con el descubrimiento de oro en un río californiano, pero aquella fiebre del oro se mantuvo todavía durante un par de décadas. En ese momento es cuando los hermanos Hunt desembocan en Estados Unidos y terminan haciendo un viaje, y hasta aquí el spoiler de hoy. Hay un personaje que también, ¿no? Que, que es el que narra la tradición más folclórica, más clásica de la Irlanda que todos conocemos, ¿verdad? Que es, yo creo que refleja muy bien aparte de que está sacado de cartas, ¿no? Que son cartas reales, porque es una historia real, una familia real, pero tú le das más vuelo porque se refleja ahí tu amor, ¿no? Por la cultura irlandesa, ¿verdad, Juan Antonio? Así es, y ese personaje es curioso. Ahora hace 10 meses que hemos publicado Tierra de Esperanza, y en estos 10 meses ha sido más que suficiente para que un personaje que a priori en el guión original se planteaba como un personaje secundario, y por no decir que aparecía en tercer plano casi. Y sin embargo, pasados 10 meses, ha sido el personaje que más emoción ha levantado entre los lectores, el que más interés ha levantado, y el que más ha hecho que todo el mundo se enamore, ¿no? Y es el personaje de Will Kelly, Uy, es el abuelo Will. Bueno, sí. es una persona que gracias a él vamos a conocer no solamente el amor hacia sus nietos, particularmente el más pequeño, Billy Hunt, que hay momentos en los que incluso narra la historia en primera persona, pero sobre todo va a ser con sus frases lapidarias, sus verdades como puños, de la mano del que vamos a conocer en la cultura tradicional irlandesa. Vamos a conocer cómo se elaboraba, por ejemplo, el famoso whisky, y lo señalo, whisky, que no whisky, sino whisky irlandés, el triple destilado irlandés. Está delicioso por otro lado. Y vamos a conocer también de su mano pues todo lo que es la cultura, la tradición e incluso Claro. el legado más tradicional, ¿no? Los personajes mitológicos, ¿no? De la cultura irlandesa. Es un personaje que se ha ganado el cariño de todos los lectores. Ya son varios miles de lectores los que casi casi con cada escrito terminan echando mano de una expresión que el abuelo Will va a decir a lo largo de toda la novela, que es la expresión vaya vaya.
Bueno, Vaya, pues ese vaya. vaya, vaya, lo he visto escrito cientos de veces de la mano de los propios lectores de la novela. Sí, sí, no, es un personaje verdaderamente entrañable, ¿no? Y es curioso cómo la gran literatura irlandesa, Oscar Wilde, yo qué sé, el de Pigmalión, ahora no me sale el nombre, bueno, Bernard Shaw, J.R. Tolkien, Bernard Shaw, sí, vale, no, perdón. no se ocupan de ese mundo irlandés, ¿no? Se van al gran mundo, ¿no? Pues, Oscar Wilde se va a Londres y ya entra en... Y sin embargo son autores ingleses como Thackeray, ¿no? Que es el que hace una novela maravillosa, que luego se llevó al cine por Kubrick, que era Barry Lyndon, que está ambientada en esa Irlanda también, ¿no? Es curioso porque ellos, quitando Joyce, que sí, él, o sea, en Dublineses y luego en Ulises, sí refleja un poco la tradición irlandesa, pero no, ha sido casi desde fuera más que desde dentro, ¿no? Que la mirada desde fuera, de John Ford, después El hombre tranquilo, en fin, los que han dibujado esa Irlanda no han sido tanto los irlandeses, ¿no? O han sido irlandeses desde fuera, otros, o de otros, ¿no? De otros sitios, ingleses incluso, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí, sí. Y ahora un Incluso español, al hilo, mallorquín. sí, mallorquín, al hilo de lo que comentas, hay otro escritor irlandés que aparece citado de una forma indirecta. Y son muy pocos los lectores que han cazado esa anécdota y vamos a premiar a los telespectadores de Gran Canaria Televisión, los vamos a premiar desvelando una pequeña Venga, venga. anécdota. Y es que en cierto momento se nos habla de un escritor, de un insigne escritor irlandés, eh, que es el creador de un personaje casi mitológico que hoy no desconoce nadie, no hay ni siquiera un niño de corta edad que no conozca a un personaje de largos colmillos que chupa sangre, ¿no? Bueno, el autor Exactamente. de ese personaje es Bram Stoker, Bram que Stoker. era irlandés. Bram Stoker. Bien, en la novela, sin citar el nombre del autor, es verdad que hablan de ese su principal personaje, su principal creación, el Conde Drácula. Se habla de una forma velada, ¿no? De una forma indirecta. Te vengo a decir, son constantes, ¿no? Las referencias a la cultura irlandesa, a ese gran legado tradicional y literario, ¿no? Has citado a Joyce, has citado a tantos otros y no quería dejar en el tintero al gran Bram Stoker. No, no, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Juan Antonio, para allá vamos concluyendo. Está editado ¿dónde lo podemos comprar? ¿Dónde se puede encontrar Bueno, la Tierra de novela Esperanza? Tierra de Esperanza la publicamos hace 10 meses de la mano de Editorial Caligrama. Ujú. Caligrama es el sello de autoedición del grupo Penguin Random House. eh, de hecho, lo vemos ahora en portada. Podemos conseguir la novela realmente, contando con ese grupo editorial de fondo, podemos conseguir la novela prácticamente en cualquier librería. Cierto es que, puesto que han pasado ya 10 meses desde la publicación del libro, es posible que ahora a nuestros lectores les cueste un poco más encontrarlo en las estanterías de su librería habitual, pero pidiéndolo lo van a encontrar fácilmente, tanto en formato libro como en formato tradicional, como en formato electrónico. Está disponible en cualquier plataforma digital. El libro está disponible en todo el territorio nacional, también en Latinoamérica. Es fácil de encontrar y animamos a los lectores a que se hagan con Tierra de Esperanza. La verdad que los animamos, Juan Antonio, ha sido un auténtico placer. La verdad que es una ¿No? obra Mío. extraordinaria, con una sensibilidad que, aparte de la sensibilidad del autor, es la sensibilidad que transmite el pueblo irlandés y su forma de entender la música, la vida, ¿no? La dureza también de lo que ellos han pasado, ¿no? Como pueblo. Es conmovedor. ¿Verdad? Yo creo que la palabra que define perfectamente la obra es conmovedora, ¿no? Y Así es. nada más que puedo agradecerte infinitamente el haberte prestado a venir a nuestro programa de prólogos, y ya sabes que cuando publiques otra nueva novela, pues aquí tienes tu casa, Vaya, en pues Ver Gran muchísimas Canaria gracias. Televisión. Tomo, tomo nota precisamente porque ya estoy trabajando en la continuación de Tierra de Esperanza. Ah, Bueno, vale, algo vale. que, si me permites, lo Sí, sí, añadimos sí. aquí. Tierra de Esperanza es, al menos el proyecto está concebido de esa manera, está concebido en forma de trilogía. Tierra de Vale. Esperanza es la primera parte, estoy trabajando ya en la segunda, que se llamará Tierra, me gustaría que se llamara Tierra de Rebeldía, y
sucede pues varias décadas después de las décadas en las que transcurre la primera parte, y una tercera parte que se llamará Tierra de Ira, me gustaría que se llamara así, que desemboca ya en los años 60-70 del siglo XX. Ya con el Bueno, IRA, pues ¿no? David, Supongo ya la parte de la ya, claro, independencia, claro. todo De el hecho, ejército Tierra de republicano Ira, pero irlandés. Ira, eso es, Tierra de Ira, pero Ira en mayúscula, ¿no? Ah, Tierra de vale, vale. esperanza, tierra de Está rebeldía, bien, está bien tierra ampliado. de, tierra de ira en mayúscula. Oye, un placer, David, Juan un Antonio. placer. Y bueno, a los espectadores, bueno, pues te despedimos ya para seguir y despedirnos también de nuestros espectadores. Eh, Les emplazamos en el próximo programa de Prólogos en Ver Gran Canaria Televisión. Y ya saben que este es el programa donde sí se viene a hablar de su libro. Muchas gracias.